Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos... Nosotros, estando en Chile, hablamos con todos los inversionistas que existen acá. Nadie nos tomó en cuenta. Todas las preguntas eran basadas en cuánto estábamos facturando, y una empresa de biotecnología el primer año obvio que no va a facturar nada, ni al segundo año, ni al tercero. Leonardo Álvarez logró llegar de Chile a Silicon Valley. Acá en Chile lo que veíamos era muchas empresas que pensaban local, y allá es totalmente distinto. O sea, allá es ir a comerse el mundo y el mercado completo al que tú estás apuntando. Ahora, Leonardo y su startup de biotecnología Protera se van a Francia, con $5.5 millones de inversión. Hoy, nos cuenta cómo le sacó el jugo a Silicon Valley para crecer su empresa en esta industria de avanzada. Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Fernando, ¿ahora sos experto en proteínas fermentadas con inteligencia artificial? ¿Por qué? Me parece que eso es lo que hace Protera, la startup de Leonardo Álvarez, el entrevistado de hoy. Sí, mira, no te puedo contestar esa pregunta porque todavía no lo entiendo al 100. Me pareció interesante que invitáramos a Leonardo. Yo lo conocí en el 2015, 2016. Alguien me comentó acerca de un startup chileno de biotech que estaba en una aceleradora en San Francisco y me preguntaron que si podía ir a conocerlos para ver cómo los podía ayudar. Entonces confieso que llegué en blanco a esa reunión y me fui como llegué. O sea, no entendí una chingada de lo que estaban haciendo. Y obviamente no lo ayudé y siempre me quedé con mucho remordimiento. Y le perdí la pista después de que estuvo en IndieBio, y hace poco vi en las noticias que habían levantado $5.6 millones de un fondo francés. Entonces dije, bueno, o sea, qué mejor momento para retomar, ¿no? el contacto y que nos platique qué fue lo que pasó. Claro, cuando tiene éxito ya vuelven todos a preguntar qué onda. Sí, ¿te acuerdas de mí? No, la verdad es que me dio muchísimo gusto y me pareció una buena oportunidad para reconectar y que nos platicara qué fue en ese tiempo, esos años, ¿no? Que no hablamos y no supimos más, porque la verdad es que tampoco hay tanta información acerca de la empresa en los medios. Y está interesante averiguar qué onda con pasar por Silicon Valley en una aceleradora que no es de las más grandes y más reconocidas, sino una aceleradora de nicho como es IndieBio, que es de biotech, biotecnología, y a ver si eso funciona, porque muchas veces pensamos solo en Y Combinator, pensamos solo en 500 startups y otras así, y hay más opciones para diferentes cosas que pueden ayudarte más. Exactamente. Leonardo es ingeniero en biotecnología y lanzó su startup con 2 compañeros de la universidad. Primero usaron fondos del gobierno chileno para empezar a crecer, y su gran salto se dio cuando entraron a la aceleradora de biotecnología IndieBio en San Francisco. Ahí aprendieron a pitchar, a vender a corporativos y sobre todo a pensar en grande. Es obvio que les sirvió, ¿no? El dinero de Corfo a ustedes, pero es común que con el dinero de gobierno o el dinero público startups tengan el resultado que están teniendo ustedes. Entiendo totalmente lo que estás pensando de fondo, y creo que sí genera un ecosistema muy viciado de empresas que viven de eso básicamente, y a mí me tocó mucho. O sea, yo he conocido muchas personas que son advisors, que son mentores, y algo que a mí personalmente no me gusta, porque yo digo, si yo quiero ser mentor o quiero ser advisor, tengo que primero lograr algo. Entonces yo creo que eso es lo que falta al ecosistema en Chile, alguien que haya hecho una empresa de $1 billón y volver y decir, bueno, así se hace, porque el resto de la gente que está ahora alrededor de Corfo no tiene esa experiencia, entonces es difícil que te enseñe, como sí ocurre en Silicon Valley. Pero al mismo tiempo necesitan esa plata para mantenerse. Exactamente. Entonces yo creo que ahora estamos viendo los primeros resultados. Hay un montón de startups de biotecnología en Chile. Hay unas que se están haciendo súper famosas, que están generando un impacto súper grande. Entonces creo que ahora recién están empezando a ver los resultados de toda la inversión que ha hecho Corfo por detrás. Entonces yo creo que quizá el enfoque en la parte digital, Chile entró tal vez a la ola muy tarde, pero en la biotecnología es ahora el momento. Entonces quizás por eso en biotecnología sí se están viendo resultados. Y además que en Chile tenemos científicos súper buenos, tal vez eso igual ha ayudado. Y antes de entrar a tu llegada a Silicon Valley, ¿cómo definirías el modelo de negocios de Protera? Estamos todavía en el proceso de definirlo, de hecho.
ha sido muy complicado porque tenemos varias oportunidades. O sea, por un lado está la plataforma, que muchas empresas quieren tener acceso y estamos trabajando en un modelo de co-desarrollo en el que nosotros ponemos la tecnología y le ayudamos a estas compañías a mejorar una proteína que ya está en el mercado, en un modelo de co-desarrollo, que en el que básicamente Protera presta los servicios de I+D ocupando esta plataforma. También tenemos el modelo en el que tenemos un portafolio de productos que queremos vender directamente a empresas de alimentos y los estamos desarrollando y los vamos a escalar nosotros internamente. Y entonces tener esta plataforma tiene esa versatilidad, pero a la vez para una startup es complejo porque hay que tener foco, obviamente, los recursos son limitados y eso nos ha costado un poco. Interesante que en un sector como biotecnología ustedes ya llevan 7 años trabajando prácticamente y están todavía definiendo el modelo de negocio, ¿no? Y otros están saliendo por ese lado primero, ¿no? Sí, yo creo que ese es la diferencia que se ve evidentemente en otros sectores comparados a la biotecnología. O sea, en la ciencia biológica tienen otro tiempo, no se pueden comparar a startups digitales, ¿verdad? Porque la biología requiere de crecer organismos vivos, ¿verdad? Que no porque yo quiera, por mucho que yo quiera, no se va a acelerar el crecimiento de un organismo. O sea, eso es lo que es. Y tal vez eso es parte igual de nuestra visión, o la mía al menos, de que poder simular esto en computadores va a acelerar esos procesos en algún momento. O sea, ahora hay un híbrido en el que necesitamos datos para después poder hacer las simulaciones y acelerarlo, pero está sucediendo ahora. ¿Cómo fue la llegada a Silicon Valley? Yo recuerdo que fueron a una pitch competition, ¿no? En el 2016, creo. Justamente, el 2016 fuimos a un pitch competition en Microsoft. Obviamente esa postulamos porque estábamos buscando ya cualquier oportunidad de poder estar físicamente en Silicon Valley y ir a un evento y explicar lo que queríamos hacer con la compañía. El premio de la competencia no era nada, básicamente. O sea, no había un premio monetario ni nada de eso. Nunca hay, por lo general. Y te cobran por hacer el pitch. Exacto. En este caso nosotros al menos nos seleccionaron y no pagamos. Obviamente tuvimos que pagar nuestros pasajes y todo. Entonces ahí en ese momento no teníamos financiamiento y tuvimos que buscar entre que la universidad financiara algunos pasajes, nosotros de nuestro propio bolsillo financiar el pasaje de otro. Al final que logramos llegar, presentamos, llegamos a la final, no ganamos en el evento, pero tuvimos la suerte de que en uno de los jurados era Ron Cheguera, que era en ese tiempo el Chief Scientific Officer de IndieBio, y a él le gustó mucho la tecnología que estábamos presentando y sobre todo la aplicación en alimentos. En ese tiempo, las startups de alimentos estaban recién partiendo, o sea, ahí todavía no era tan evidente el cambio que iba a ocurrir en la industria alimenticia, que ahora es súper evidente. Y como ellos ya traían esa visión, de inmediato fue al stand que teníamos, nos dijo, vayan mañana a IndieBio, conozcan la aceleradora y conversemos. Y al día siguiente nos levantamos en la mañana, fuimos desde Mountain View a San Francisco, no teníamos idea, estábamos súper perdidos. Pero ya una vez entramos al subterráneo donde está IndieBio y todos impresionados del laboratorio, ¿verdad? Y de la visión que tenían ellos. Y ahí en el mismo día ellos nos hicieron la oferta de invertir en la empresa y nos fuimos a Silicon Valley como en un mes después de eso. O sea, volvimos a Chile, hablamos con la gente acá y ya al mes siguiente estábamos ya. Y sabes que estábamos comentando con Fernando antes de empezar que lo conociste en esa época a él, a Fernando Franco, nuestro especialista en startups, y dice, yo de biotech no sabía nada, así que no tenía idea ni de cómo ayudarlos. ¿Te pasaba mucho esto? Sí, sobre todo acá en Chile nos pasaba un montón. A la gente le costaba ver cómo dar el siguiente paso, o sea, cómo pasar de que teníamos la tecnología, cómo vender esto, porque acá no había gente que supiera cómo hacerlo. Entonces, eso fue, nosotros vivimos de Corfo y nos permitió hacer todo el R&D detrás de la tecnología que tenemos ahora. Y entonces igual fue avanzar bastante, pero ya después estando en Silicon Valley fue como donde aprendimos cómo vender nuestra tecnología y cómo vender los productos, cómo enfocarnos en esa área. ¿Y cómo fuiste aprendiendo en Silicon Valley a vender esta tecnología que ni siquiera todo el mundo entiende, digamos? Ahí lo que fue un cambio fundamental fue el programa de IndieBio. O sea, IndieBio son 4 meses encerrados en un subterráneo, ¿verdad? Con un laboratorio y enfocarse los 4 meses en generar un producto, lo cual es un desafío en biotecnología, es un súper desafío porque en 4 meses generar algo que ya sea vendible, un MVP que se pueda presentar en el Demo Day, es súper desafiante. Entonces ahí aprendimos a cómo enfocarnos en las partes que si bien no están listas y que ese es un problema de los científicos, que siempre se puede mejorar, el producto siempre se puede mejorar algo más, siempre hay algo que falta antes de salir a vender. Entonces ahí aprendimos de que hay checkpoints entre medio que ya son atractivos para gente de la industria. Entonces eso es lo que nosotros salimos a vender y fue lo que aprendimos ya. Las condiciones de la aceleradora IndieBio, ¿nos puedes compartir? O sea, ¿cuánto les invirtieron? ¿Cuánto se quedan de equity? Porque a veces
como que en la América Latina no entienden muy bien cómo se divide el equity en las aceleradoras y cómo funcionan, ¿no? Porque pues piensan que todos son como en la América Latina, que te dan $30,000, de los cuales 5 son cash y 25 es en especie, y se quedan con el 50% de la empresa. Sí, en IndieBio ellos te ofrecen $250,000. La aceleradora pone todo en cash, pero 50,000 es para el equipo de IndieBio, que eso paga los insumos, el acceso al laboratorio, porque ahí ellos te entregan equipamiento. Entonces, el tener todo eso andando tiene un costo. Entonces eso se va de inmediato, te quedan 200,000, son 50,000 upfront, 150,000 en forma de nota convertible. Entonces, básicamente, todas las startups terminan aceptando el paquete completo y eso se transforma en 15% de equity aproximadamente. 15% bastante para Silicon Valley, ¿no, Fer? Sí, es bastante alto. Sí. Si no se acepta la nota convertible es 7%. Eso fue yo soy del batch 4, perdón. Entonces, puede que haya cambiado, no sé. ¿Y cómo salieron de ahí entonces? ¿Cómo cambió la empresa en ese proceso de aceleración? Llegamos teniendo solo la tecnología en la plataforma computacional, entramos a IndieBio, terminamos el proceso de IndieBio con una de nuestras primeras proteínas, una enzima que tiene mucha aplicación en la industria alimenticia, y después del proceso de aceleración, normalmente todas las startups de IndieBio siguen en IndieBio después, porque en cerrar una ronda de inversión siguiente, ese es el objetivo principal de IndieBio. Preparar a sus startups para la siguiente ronda de inversión, que es la ronda seed básicamente. Y a nosotros nos tomó un año aproximadamente en llegar a ese punto. Ese fue el enfoque principal. O sea, no, es difícil creer de que una startup va a salir de IndieBio vendiendo un producto directamente, porque como no se enfoca al consumidor, sino que requiere mucho más desarrollo, partners entre medio, ¿verdad? Hay empresas de farma que están ahí que requieren aprobación FDA que puede tardar, no sé, 5 años, 7 años. Entonces, el enfoque es seguir levantando financiamiento. Ustedes como fundadores, ¿cómo les cambió el paso por Silicon Valley, ese paso inicial por Silicon Valley? En cuanto a manera de trabajar, cultura, pensamiento, la visión sobre la empresa. Siempre nos dicen que cambia mucho el nivel de ambición cuando llegan acá. ¿Te pasó lo mismo? Sí, de todas formas, o sea, pasar de... Acá en Chile lo que vemos nosotros, lo que veíamos, era muchas empresas que pensaban local, o sea, en un mercado en Chile o en un mercado en Argentina o en un mercado a nivel de Latinoamérica, y eso ya era bastante, y allá es totalmente distinto, o sea, allá es ir a comerse el mundo y el mercado completo al que tú estás apuntando, y tener ese cambio de mentalidad, yo creo que es fundamental, sobre todo en Latinoamérica, que nosotros, por alguna razón, estamos programados diferentes solamente. Y ese cambio yo creo que fue súper importante, y yo creo que eso es algo que nosotros intentamos transmitir constantemente al resto de la gente acá en Chile, de tener esa ambición de que es posible finalmente, creerse ese cuento, porque al final si uno no lo cree, nadie más lo va a creer, no, nadie más le importa. Una coincidencia que hemos tenido este año es que muchos de los entrevistados han pasado por Y Combinator, que es la aceleradora más reconocida, digamos, de Silicon Valley, ¿no? Pero estaba pensando, en el caso de ustedes, ¿les hubiera servido Y Combinator o era mucho más preferible tener algo bien específico como IndieBio? Yo creo que Y Combinator no nos hubiera servido lo suficiente, porque necesitábamos un laboratorio y necesitábamos el entrenamiento que entrega IndieBio, básicamente, que significa todo el equipo de IndieBio estaba ahí 24/7 empujando constantemente a los emprendedores a salir de su zona de confort, de salir del laboratorio y vender y traer, y básicamente lo que ellos hacían todo el día era, nosotros estábamos sentados en los escritorios, pues la parte del equipo que estaba en el laboratorio estaba haciendo experimentos, y de repente entraba el grupo de IndieBio con el chairman de Nestlé, te tomaba del escritorio y decía ya, cuéntale qué hace tu empresa, intenta venderle algo a un grupo de, no sé, una comitiva de 15 personas que venía de Europa a buscar, hacer scouting de tecnología. Y enfrentarse a eso es, por un lado, aterrador, pero te cambia totalmente la forma de enfrentarte a ese tipo de situaciones y a estar preparado constantemente, y un mindset de que hay que vender la tecnología y no solamente desarrollarla. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron tus primeras lecciones de esos momentos tan difíciles? Porque son de verdad aterradores, ¿eh? Bueno, aprendí a de todas formas entender totalmente el pitch, ¿verdad? Y memorizarlo y estar preparado ante cualquier situación y poder explicar de qué se trataba la tecnología. Aprendí también a entender un poco los tiempos en los que trabajan estas grandes empresas. La mayoría de las empresas de IndieBio tienen un modelo de negocio B2B y pueden tardar un montón. O sea, desde el momento en el que alguien dice, nos interesa mucho tu tecnología, hagamos algo juntos, pueden pasar, no sé, 8 meses. Y entender esos procesos y cómo se estructuran estas compañías gigantes, a quién hay que convencer. Creo que eso es algo que hemos entendido súper bien ahora. Una duda que me surge ahí, Leonardo. ¿En IndieBio los entrenaban para el Demo Day? O sea, para hacer el pitch. ¿O llegaste igual de como
de como lo hiciste en el 2016 cuando fuiste a ese pitch en Silicon Valley? No, tenían muchas sesiones de pitch entre medio. Hay muchas informales y cada 30 días hay una oficial, donde la gente de IndieBio invita a todos los venture capital que están interesados como jurado ficticio, reparten catch ficticio y hacen un ranking al final de cuáles son las startups que recibieron más financiamiento con el pitch que tenían en ese momento. Entonces se vuelve toda una competencia, ¿verdad?, de quiénes son los capaces de atraer la mayor atención de inversores. Y eso te deja súper bien preparado en términos del demo de ahí al final, que es después de 4 meses. Pero además de aventarte al agua, así, ¿no había coaching? Sí, claro. En esas sesiones estaba todo el grupo de IndieBio, están estos invitados que vienen invitados con esa mentalidad de decir, estas empresas están preparándose, este no es su pitch final, así que dale feedback. Entonces, después de salir al escenario, dar el pitch, te tocaba estar parado 5 minutos recibiendo puteadas o comentarios, lo que fuera, eran súper abiertos a dar el feedback, y mucha gente terminaba llorando literalmente en el escenario y eran súper directos, pero creo que funcionaba bien, porque al final eso es lo que necesita el emprendedor, que sean muy honestos del comienzo y construir en base a eso. ¿Y qué fue lo que más aprendiste acerca de hacer un pitch? ¿Qué fue así lo que más te quedó grabado? Lo que más me quedó grabado es que finalmente lo que más vende en un pitch es la historia, no de vender la tecnología por lo grandioso que puede hacer la tecnología o los features que tenga, sino que más la historia, la trayectoria de los emprendedores y generar un movimiento detrás de la tecnología o del cambio que se está generando. O sea, creo que eso es lo que más se me quedó grabado y es lo que hay que construir en el pitch. No se trata solo de mostrar cifras de cuánto va a mejorar un producto usando la tecnología, sino que del por qué es relevante que la tecnología exista y de todo el movimiento detrás de los productos más saludables, más sustentables. No habla solo de una tecnología. Yo creo que eso es lo que más se nos quedó grabado. O sea, storytelling. Exacto. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Volvemos a la conversación con Leonardo Álvarez. Después de su paso por Silicon Valley, Protera acaba de conseguir $5.5 millones del fondo francés Sofinova, y Leonardo se prepara a mudarse a París a Station F, el campus de aceleración más grande del mundo, le plus grand campus de start-up du monde. Me decía Fernando que estando acá sentías mucho la competencia con otros emprendedores, ¿no? Que estabas mirando alrededor tuyo a ver qué estaban haciendo los demás y viendo que eso te ponía cierta urgencia, ¿no? Para moverte. Sí, al final eso yo creo que uno lo termina extrañando bastante ahora que he estado acá harto tiempo. De hecho, ya casi 6 meses que no nos ha tocado volver a Silicon Valley. Se extraña mucho ese sentido de urgencia, porque finalmente estar en IndieBio, estar rodeado de todas las empresas de la startup de biotech y todas las compañías grandes buscando tecnologías constantemente todos los días, pone ese sentido de urgencia de decir, bueno, tenemos que apurarnos porque van todos corriendo, no podemos nosotros ir caminando, y ese sentido de urgencia existe allá y es latente. Tal vez alrededor de estos núcleos, ¿verdad?, de incubadoras, de aceleradoras, debe ser muy común. Al menos en IndieBio así lo era. Y acá en Chile no existe una comunidad de biotech ni que sea el 1% de lo que está allá en San Francisco. Entonces ese sentido de urgencia desaparece totalmente. Y uno tiende a relajarse mucho más. Allá uno está todo el día en el teléfono o en el correo tratando de convencer gente, y acá se pierde un poco ese sentido de urgencia. Y aparte me imagino que no querías ni salir de IndieBio, ¿no? Porque si no estabas en Jesse Street, que para mí es una de las calles más espantosas de San Francisco. O sea, hay que decirle a la audiencia que en San Francisco las calles feas son más feas que en cualquier lugar de Latinoamérica. Exactamente. Y Jesse Street es una de ellas, que no entenderías por qué la
aceleradora, la mejor aceleradora de biotecnología de Silicon Valley está en esa calle. Estaría bueno que describieras, ¿no? ¿A qué olía o qué veía? Sí, yo creo que huele a lo peor que uno se puede imaginar. Y sí, es súper extraño tener en una calle, o sea, Jesse Street y está a la izquierda, o sea, si miramos desde Indio Bayou, está la secta y al otro lado está, no recuerdo la calle, pero donde está el Blue Ball, que es uno de los cafés más caros de San Francisco probablemente, y la otra calle, para qué contar cómo es, Sixth Street, es una de las peores calles de San Francisco, entonces siempre se bromeaba en Indio Bayou de que o terminaba en la calle buena o en la mala al final del proceso de aceleramiento. ¿Y a qué hora salías de la oficina? Porque normalmente los que están en aceleradoras salen tarde, ¿no? O sea, y no se me ocurre salir a mí tarde de Jesse Street, o sea, caminar por ahí de noche. Nosotros nos íbamos a las 4 de la mañana a veces, súper tarde. Nuestro departamento quedaba en Mission como a 5 minutos caminando, pero eran los peores 5 minutos de la vida, salir a las 4 de la mañana. ¿Esta ronda la consideran una ronda de capital semilla o serie A? Serie A, sí. ¿Qué tan fácil o difícil fue conseguirla? Fue difícil porque obviamente siempre está la urgencia del emprendedor de encontrar financiamiento, pero también queríamos encontrar un inversor que tuviera un fit real con lo que nosotros queríamos hacer y que tuviera la experiencia necesaria. Entonces, en Silicon Valley hay muchos venture capital que tienen mucha más experiencia en la parte digital, en software, y no experiencia relevante en la parte biotech. Son muy pocos los que tienen esa experiencia. Entonces, buscamos mucho, conversamos con muchos fondos hasta que conocimos a la gente de Sofinnova y con ellos fue discutir sobre la estrategia de Protera por alrededor de un año. O sea, fue un proceso súper largo y doloroso, pero muy fructífero al final. Terminamos con una estrategia muy potente, consolidada de cómo repartir el equipo, dónde se iba a invertir, ¿verdad?, la plata de manera eficiente, entender mucho mejor el proceso de escalamiento. Ellos tienen 50 años de experiencia en la industria farmacéutica, entonces conocen cómo escalar este tipo de compañía. Y de ahí viene también la decisión de reubicar Protera a Francia. ¿Y cuáles fueron las partes dolorosas del proceso? Las partes dolorosas yo creo que es cuando un inversor tan sofisticado te pide algo que no tenía idea que tenías que tener listo hace 5 años. Entonces, terminar, no sé, un business plan de 50 páginas en una semana o menos es algo que te genera mucho estrés. O sea, no dormir para poder tener, ¿verdad?, la calidad necesaria del business plan, que finalmente, al menos yo como emprendedor, sin experiencia previa, nunca escribimos un business plan. Hasta ese momento que ya lo teníamos que entregar y tenía que tener todo el detalle, entonces eso es, yo creo que es la parte más estresante. ¿Y qué tal te quedó? Quedó bastante bueno, aunque yo no estoy muy de acuerdo con los business plan en startups porque cambian tan rápido que tener un documento tan rígido, como que al final no tiene sentido gastar tanto esfuerzo en un documento que después nunca más vas a mirar. Entonces hemos tratado de hacerlo flexible y tratar de trabajar constantemente en adaptarlo y que tenga un sentido funcional para nosotros igual, que funcione como una guía efectivamente de lo que queremos hacer. ¿Y dijeron a la empresa, a ver, quién quiere mudarse a París y levante la mano? Sí, no quisimos hacer eso porque obviamente no iba a quedar nadie en Chile, pero tuvimos que elegir estratégicamente, sí. Además, ¿qué ventajas va a tener Francia sobre Silicon Valley, además de que están más avanzados en lo que es el sector de ustedes? ¿Qué otras ventajas les ofrece? Francia específicamente tiene mucho soporte del Estado, que es algo a lo que ya estamos familiarizados, ¿verdad?, acá en Chile, pero allá es una magnitud mucho más alta en cuanto a los fondos que se otorgan y los beneficios que tienen las startups de estar basadas en Francia, y sobre todo si es que son startups que hacen R&D. O sea, hay retorno de gastos que se hacen en R&D que son súper interesantes. Eso yo creo que es algo que nos interesa un montón. Está el tema de que tienen experiencia en cómo producir los productos que nosotros estamos trabajando. Lo otro es que tiene un ecosistema bastante desarrollado ya en torno a la inteligencia artificial. En San Francisco, los salarios para un ingeniero de inteligencia artificial son demasiado altos. O sea, competir contra los salarios de Google es súper difícil. En cambio, en Francia, en Europa, son mercados que están desarrollados, pero los salarios son 2-3 veces menores. Entonces,
para una startup es mucho más competitivo y hay gente muy buena. O sea, en Chile también tenemos gente súper buena de inteligencia artificial, en Latinoamérica en general, yo creo que ese es el caso. Pero allá, obviamente, ofrecer una oficina en París, en Station F, ya son perks, ¿verdad?, que sumado al salario atraen a cualquiera. Oye, ¿nos puedes describir Station F? Porque tal vez no suena mucho todavía, pero me parece que es el ecosistema o la comunidad de emprendimiento más grande, ¿no? De Europa incluso. Del mundo, claro. Es la incubadora ahora más grande del mundo de startups. Es un edificio gigantesco que es parte del esfuerzo que ha hecho Francia por generar un ecosistema. Tiene mil startups, están basadas ahí. O sea, es gigantesco. Tiene distintos programas de Facebook, distintas empresas digitales, y se están empezando a generar ahora programas enfocados 100% a alimentos. Entonces hay ahí una comunidad, un soporte que es bastante interesante para conectarse con inversores, básicamente es tener IndieBio multiplicado por 100 en tamaño, en la hermosura del lugar. Como que no lo querías decir, ¿no? Las instalaciones están mejor. Sí, sí. Y aparte no salís a Jesse Street cuando salís. Exacto. Y en general, ¿cómo ves la visión de Protera en los próximos 2 o 3 años en base a esta mudanza a París de parte del equipo? La visión que tenemos es que la manufactura y el escalamiento todo va a estar basado en Francia, y parte también de nuestra visión es de que el equipo de R&D central se mantenga en Chile, porque creo que eso es algo que nosotros como emprendedores nos sentimos súper orgullosos de haber convencido a un inversionista de top tier, ¿verdad?, mundial, que invierta en una empresa latinoamericana y que crea en el valor que tiene el equipo científico detrás y que va a estar basado en Chile, y convencerlos de eso nos llena de orgullo finalmente. Y eso es lo que queremos lograr y fomentar al final de que se puede lograr. Es parte como de la visión más personal que tengo. Yo creo que siempre vamos a mantener una oficina en San Francisco porque es el hub donde van y convergen todas las industrias, ¿verdad?, y buscan nuevas tecnologías. Entonces, Business Development siempre va a estar ahí. Y ya desde aquí a 12 meses, nuestro plan es ir a buscar nuestra ronda B y comenzar el escalamiento, quizás instalar una planta que nos permita aumentar la producción. ¿Sentís como que le sacaron el valor que tenía que sacarle a Silicon Valley y de ahí lograron como seguir adelante y encontrar las otras partes que faltaban para la estrategia en Europa? ¿Es una visión global que deberían tener los emprendedores latinoamericanos para ir creciendo su empresa aprovechando un poco de cada lado? Sí, eso es un muy, muy buen punto, porque finalmente nosotros, estando en Chile, hablamos con todos los inversionistas que existen acá. Nadie nos tomó en cuenta. Todas las preguntas eran basadas en cuánto estábamos facturando, y una empresa de biotecnología el primer año obvio que no va a facturar nada, ni al segundo año, ni al tercero. Entonces, si no comprenden eso, nunca van a invertir. Y después de ir a IndieBio, recibir inversión de afuera, volver, ya estábamos hablando de otra cosa. O sea, ya teníamos inversores interesados que nos llamaban, ¿verdad? De hecho, hasta fueron parte de la ronda A algunos inversores chilenos. Entonces, sí, eso, sacarle el valor a haber estado en Silicon Valley. No solamente ir, obviamente hay que tener alguna medalla, ¿verdad?, que demuestre de que fuiste y se hizo algo. En nuestro caso fue IndieBio y después la ronda Seed, y ya volver o ir a Europa, eso, claro, ayuda bastante. ¿Y te encontrás a veces con los otros inversionistas chilenos que te decían que no? Sí. ¿Cómo es la conversación ahí? Normalmente son las conversaciones de lamentarse de que se les pasó la oportunidad. O sea, no solamente Protera, hay otros casos en Chile que también se les pasó la oportunidad. Entonces yo creo que se lamentan constantemente el haber conocido a los mismos emprendedores 5 años atrás, cuando la ronda era mucho más chica y eran más baratas, ¿verdad? No haber invertido, y ahora ya no tienen ninguna posibilidad, obviamente. Entonces sí, ha sido bastante interesante. No lo sacamos mucho en cara, obviamente, porque hay que estar en armonía con el ecosistema, que no es tan grande acá en Chile. ¿Y ya te compraste una bicicleta y una boina para andar por París? Sí, se supone que deberíamos estar en Francia ahora, pero obviamente con el coronavirus se atrasó todo el plan que teníamos. Así que estamos esperando que apenas sea posible viajar, nos vamos. Excelente. Leonardo, muchas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Súper, muchas gracias por la invitación. La pasé genial. Lo que sí me queda como una conclusión interesante es algo que estamos
revelando más en esta temporada en que estamos haciendo entrevistas por todos lados en diferentes países y continentes, que ya lo sabíamos, pero es bueno confirmarlo, ¿no? Que no solo Silicon Valley ayuda a acelerar startups, que te puedes ir de España a otros lugares, de Latinoamérica a otros lugares que no sean California, y hay futuro en muchos lugares, ¿no? Lo que me parece muy bueno que hizo Leonardo es seleccionar para qué va a cada lugar, ¿no? Sí, lo que le dicen en Estados Unidos leverage, que se podría traducir como ¿qué? Sacarle provecho, sacarle jugo a algo, ¿no? Y el ejemplo de sacarle leverage a Corfo en Chile, ¿no? Con recursos públicos. Hacerle leverage a la aceleradora en Silicon Valley, hacerle leverage a un fondo de inversión francés y ahora irse a Francia que tiene un sector de biotech en alimentos más avanzado que Silicon Valley. Eso es como que creo que una definición de leverage y también un ejemplo de lo que se llama hustling. Entonces, yo nunca hubiera pensado que en un episodio del podcast tendríamos a un biólogo que nos estuviera enseñando hustling. Un biotecnólogo. Perdón, te digo, no entendí una chingada. O sea, biotecnólogo. Pero al final si escuchamos, básicamente lo que está diciendo Leonardo es que sin Silicon Valley hubiera sido muy difícil que hubiera hecho ese brinco de Chile directo a Francia. Es importante el reconocer que es un elemento importante y que no está muerto Silicon Valley y muy probablemente no se va a morir como lo estamos viendo en todas las noticias. Sí, porque hay cosas que se aplican a cualquier tipo de empresas, como por ejemplo, acá está el CEO de Nestlé, pichale tu empresa en 15 segundos, ¿no? Exacto. Mi pitch sería así. Bueno, We just want to make the world a better place. Exacto, gracias. El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Esta es una producción de Tercos Media, que ahora también produce podcasts a la medida como Primera Defensa, el primer podcast en español sobre ciberseguridad en las empresas. Estamos en elvalledelostercos.com. Gracias a Argenis León y a la agencia de marketing digital Mood por armar el sitio mood-agency.com. Haz tu aporte mensual para tener acceso a la comunidad Terca. Tenemos una videoconferencia mensual y el chat Terco en Slack. Aporta en patreon.com/tercos. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Rafa desde México dice: cuando los conocí no paré hasta que escuché todos los capítulos. La música es de Pablo Calvi y su banda de Montberlin. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, obviamente experto en biotecnología, y Diego Graglia, experto en pichar empresas en 15 segundos. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.